viendo la transmisión en vivo. Bienvenidos al culto de oración en esta noche de miércoles. Vamos a dar inicio al culto, empezando por las alabanzas. Vamos a invitar al diácono Jorge Parrado para que inicie las alabanzas. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acreciente en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te daré en el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Buenas noches a todos, vamos a cantar otra alabanza. La 468.
468. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, muchas gracias, diácono. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos los hermanos al culto de oración del día miércoles. Continuando con el programa, vamos a invitar al hermano perteneciente de la zona de Miraflores, Rubén Ancalle, para que pueda orar por el culto. Buenas noches, hermanos. Oremos, por favor. Señor Padre, te damos gracias por la gracia y por la bendición que nos permites unir nuestros corazones en este culto, Señor. Es tan hermoso, Señor, conocer tu corazón y la salvación, Señor. Señor, permítenos abrir nuestro corazón, recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que des sabiduría, Señor, y un corazón a cada uno de los hermanos y al expositor, al pastor, Señor, para que nos muestre su corazón, Señor Padre, ese corazón que nos alimenta, nos da esperanza, Señor, cada día para poder avanzar, Señor, para poder ir al trabajo, a las obligaciones, a las actividades, Señor, de los jóvenes, niños, de las personas que están en este momento con dificultad, con situación, pero tú, Señor, teniéndote a ti, nos permites la gloria, Señor, nos permites esa esperanza, Señor, la salud, la fortaleza, Señor. Esta noche te pido nuevamente, Señor, de sabiduría, Señor, a pastor, para que nos transmita su corazón, Padre. Y también, Señor, que los hermanos escuchen tu palabra, Señor, tu corazón, Señor, y las personas que están invitadas también tengan esa oportunidad de conocerte, Señor, y de tener esa alegría que tenemos los que hemos recibido la salvación, Señor. Esta noche en tus manos dejamos todo, Señor, porque tu obra es tan grande, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, orando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén.
La 492. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Sí, continuando con el programa, tenemos el tiempo del testimonio, ¿no? En esta noche vamos a invitar a la hermana también perteneciente de la zona de Miraflores para que nos pueda compartir un poco de su testimonio. Adelante a la hermana Luzmila Condori. Buenas noches, hermanos. Este tiempo así me permite el tiempo de testificar cómo Dios ha trabajado en mi corazón, en el corazón de mi esposo. Bueno, yo hace el 17 de enero del 2017 yo había recibido la salvación. En ese entonces yo estaba con mi esposo, pero él difícilmente podía comprender o entender ir a la iglesia. Yo oraba mucho para que mi esposo pueda acercarse. Él era, bueno, los dos nos habíamos conocido, los dos católicos, pero yo ya había conocido al Señor, ya conocía a Dios en mi corazón, a Cristo en mi corazón, pero mi esposo no. Entonces yo lloraba, ¿no? Lloraba mucho porque los domingos, yo solita me iba al culto los domingos. Mi esposo no quería. Mi esposo siempre decía, yo soy apostólico, católico, romano, así me bauticé, así nací y así moriré. Siempre él decía eso, ¿no? Entonces yo sufría mucho, mucho. Pedía siempre, oraba siempre, para que un día mi esposo también, junto los dos, podamos asistir al culto, a la iglesia
poder también él poder conocer a Cristo en su corazón, porque sin Cristo realmente no somos nada. Con Cristo Él nos da fortaleza, Él nos da sabiduría, Él guía nuestros pasos desde que empezamos el día. Entonces, así pasaron los años, pero yo siempre oraba, pedía a Dios. Y un día en la iglesia, era un domingo, y mi esposo se acercó. Él me dijo, a ver, quiero ir al aula del Evangelio. Entonces, los dos subimos al aula del Evangelio y él ahí encontró la salvación, ¿no? Y ese día yo estaba muy agradecida porque a partir de ese día ya Cristo había trabajado en su corazón, había empezado un cambio en la vida de mi esposo. Entonces ya juntos los dos podíamos venir al culto, podíamos guiarnos a través de la palabra de Dios, ¿no? Fue el trabajo de Dios, fue la obra de Dios, porque yo misma no podía hacer nada, yo no podía hacer nada, por más que le obligara o le dijese, tienes que ir al culto, yo no podía hacer nada, solo era Dios el que tenía que trabajar en su corazón. Y así ahora en este tiempo estoy muy agradecida, porque ahora Él está muy conectado, ahora más con la hora piadosa, en la mañana, ¿no? Cómo Dios había cambiado ese corazón. Antes yo era la que tenía que traer o tenía que decirle, pero ahora Él es el que a mí me dice, tenemos que conectarnos, tenemos que escuchar. Y su corazón realmente ha cambiado bastante. Y así nosotros también podemos avanzar como matrimonio, porque siempre con la palabra de Dios podemos avanzar, seguir adelante como hogar, como matrimonio. Entonces yo estoy muy agradecida por lo que Dios había trabajado en el corazón de mi esposo, en el corazón de mi matrimonio, de los dos, ¿no? Y bueno, quiero leer Salmos 121. Es una palabra que siempre me llena de gozo en mi corazón. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá al que te guarda. He aquí, no te adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. No, ese es el salmo también que me llena de felicidad, ¿no? Y eso es lo que quería compartir, hermanos. Muchas gracias. Sí, gracias a la hermana por compartir un poco de su testimonio. Sí, esta noche muy agradecidos por poder estar en el culto, ¿no? de oración. Bueno, tenemos la gracia de contar con dos presentaciones muy especiales, ¿no? Que viene del temas. Uno instrumental, que titula El amor eterno, y el siguiente es un dúo que titula El amor de la cruz. Sí, vamos a presentar al Colegio Cesori.
Sí, realmente preparan también, ¿no? Para la iglesia y para Dios. Bueno, esta noche vamos a continuar con el programa. Vamos a invitar a una hermana más de la zona de Miraflores para que pueda compartirnos un poco de su testimonio también. Le invito a la hermana Rocío que pueda pasar, por favor, para compartirnos. Muy buenas noches, hermanos. A todos, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Es un agrado poder compartir un poquito de tantos, ¿no?, que uno tiene que comentar en la vida diaria y que va pasando, ¿no? Pero antes yo quisiera compartir una palabra que está en Isaías 41:10, que nos dice el Señor: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Nos dice, ¿no?, la palabra. Y esto le dice Isaías. Y justamente ha habido también como algo fuerte también, ¿no?, que siento que se merece contar. Por ejemplo, una situación que yo estaba atravesando justo en mi vida ha sido pues el no sentirme útil, porque prácticamente no estoy trabajando en un trabajo estable, a diferencia de los anteriores años que siempre era posible contar con un trabajo estable y oficial, por ejemplo, ¿no? Entonces mi desesperación y angustia inició con eso, con esa situación. Y más aún cuando eres joven y eres activa, tienes ese deseo de socializar, de poder hacer muchas cosas, no sé, pero me entró la aflicción, la impotencia. El tema de la pandemia también me pegó duro, porque hacía que yo esté, ¿no?, mientras postulaba convocatorias, me hacía pues ser muy poco sociable, porque estaba prácticamente, ¿no?, en ese proceso de búsqueda. Y me angustié. Dios vio mi corazón, pese a que mi familia tiene mucha fe en Dios, igual yo no tengo esa fe en Dios en teoría, pero en la práctica me afligí mucho. Entré en una desesperación, en una ansiedad enorme, donde yo decía, ya, ¿para qué voy a seguir si no soy útil? O sea, ¿qué voy a hacer? Bueno, de todas maneras, el Señor me daba ese aliento a través de mis papás. Empecé a tener ideas de emprendimientos, hacía trabajos de apoyo psicopedagógico, de refuerzo pedagógico, pero eran así como bien particulares, ¿no?, como un poco estable. Si bien me ayudaba, pero me sentía vacía o incompleta, como si quisiera volver a lo de antes, ¿no?, y ser también de alguna manera más útil. Me había acostumbrado mucho también a mi rutina, casi como 6 años estaba en mi anterior trabajo. Pero bueno, de todas maneras, la situación vino a mi vida, pese a que tenía muy claro mi fe, ¿no?, en mi vida. Pero ¿qué pasó? Era necesario también, ¿no?, de alguna manera comentarlo. Si bien mi familia me conocía, pero como me quieren, siempre me van a hablar suavecito, ¿no?, tratando de alentarme, pero a su estilo como familia. Tuve que recurrir justamente a nuestro diácono de zona para comentarle, porque al final era una desesperación, una angustia. Justo el diácono Jorge yo le había llamado y tuve, no sé, el atrevimiento de decir, lo puedo llamar, porque yo estoy segura que cuando es otra persona, te da las cosas claras como son y te refuerza la fe, pero desde una manera más, poco, no sé cómo explicarlo, pero de alguna manera es más imparcial, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hermanos, he podido tener más paciencia, entregar esta situación al Señor, orarlo, porque hay toda una vida por delante. Tampoco debo afligirme en la angustia, ¿no?, de, ya, no, trágame tierra, no quiero más estar en esta tierra así sufriendo, no sentirme bien. En ese sentido, hermanos, que he tenido la necesidad de acudir, ¿no?, a Dios orando en las mañanitas, nos reunimos a orar, leyendo la palabra también, porque quieras o no, aferrándose de este otro estilo de vida, de este otro estilo de fe, de este otro
desde otros comportamientos a lo que era anteriormente cuando tenía esa aflicción, ansiedad, angustia, desesperación, todo. Y era algo así como yo vivía antes, ¿por qué ahora está así? No, fatal, pero acercando más en ese otro sentido, me he podido controlar, ¿no? Autocontrolar con la ayuda de Dios. Hoy en día estoy tranquila, he postulado a muchos procesos de... Dios me ha dado muchas posibilidades, he llegado a ternas para poder... Ya en una entrevista se define todo, pero puede ser que en esa terna de 3 evaluados haya mejores, con más experiencia, ¿no? Dios me daba esas posibilidades, yo decía, listo, Dios me está dando esta posibilidad y ya está. Pero no, me imagino que Dios tiene muchos propósitos en mi vida. Hoy en día me animé a apoyar a un profesor que es hipoacústico, que no escucha de un lado y del otro lado sí, pero que no habla bien, que balbucea. Y yo sé el lenguaje de señas. Y con esa necesidad de ser útil y también explotar el área de formación que tengo, he tratado también de alguna manera ser útil, ¿no? En este tiempo que Dios me permite estar un poco más libre. Entonces yo en las tardes estoy yendo a apoyar a esta unidad educativa que es de apoyo inclusivo a niños sordos y sordas. Entonces en las tardes me estoy yendo allá y en las mañanas estoy con un emprendimiento que inicié y me siento útil, ¿no? Y socializo más. De hecho me estoy volviendo más experta en esta cuestión del lenguaje de señas. Y estoy esperando también, ¿no? Ese trabajo idóneo, porque igual no es estable lo que estoy haciendo, pero sé que Dios me tiene preparado algo muy bonito, muy interesante en relación a mi carrera. Y bueno, pues agradezco en todo a Dios y siento que orarlo, expresarlo, de alguna manera ayuda a poder también compartir tu situación a los hermanos y que también te apoyen en la oración, ¿no? Eso es lo que hacemos en las mañanas. Y cuando comenzamos el día ya pues es una paz enorme. Sé que hay situaciones, de hecho, todos los días van a haber situaciones difíciles, negativos, positivos, ¿no? Pero a Dios, gracias a eso que podamos soportar. Entonces, en ese sentido yo testifico y estoy muy contenta. Siento una alegría enorme en mi corazón porque igual Dios está conmigo y de alguna manera no me falta nada, pero sí esa necesidad de ser útil, ¿no? Entonces, Dios me ha dado esta posibilidad y estoy muy agradecida a Dios por ello, ¿no? Entonces, estoy también practicando y volviéndome más capa en este ámbito de lo que es en el contexto de las personas sordas, ¿no? Entonces, agradezco mucho a Dios por ello y ese es mi testimonio. Gracias. Sí, muchas gracias a la hermana Rocío por compartirnos su testimonio, como Dios también está obrando, ¿no?, en su vida. Vamos a invitar a un testimonio más al hermano Rubén que nos pueda compartir, por favor. Buenas noches, nuevamente, ¿no? Dios me da la gracia de poder compartir un poco, ¿no? Lo que he vivido este año de pandemia, lo que estamos viviendo, pero Dios nos protege, ¿no? Escuchaba ayer, por ejemplo, una palabra bien importante, bien lindo, que el pastor nos dio, ¿no?, en la mañana a las 6, en la hora piadosa. Es el Salmo 121 y el versículo 8 que dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, ¿no? Nos guarda todos los días, ¿no? Y más que todo yo pido al Señor porque mis hijos están teniendo mucha actividad como secundaria en la iglesia y yo siempre les voy a recoger, también a veces los voy y los llevo y veo cómo su corazón se conecta con Dios. Es muy importante porque así como los jóvenes escuchamos sus testimonios, cuando uno ya es papá tiene una visión diferente, ¿no? Cuando yo antes de conocer la salvación estaba perdido en el mundo, realmente yo vivía en las tinieblas, ¿no? No conocía la luz y la luz era Dios. Mediante Jesucristo he llegado a conocer esa luz tan importante. Estoy muy agradecido porque la iglesia, el pastor Oxopar, los siervos, muestran el corazón y el camino, ¿no?, que es tan maravilloso tenerlo, ¿no?, en nuestro corazón y todos los días nos acompaña, nos da la fortaleza. A mí un día me ha sorprendido mi hijo Jan, ¿no? Mi hijo se llama Jan y él me dice, medio triste, está en la tarde, ¿qué pasa? Le digo, ¿no? Llegando y me ve y me dice, papá, me dice,
Sí, hijito, ¿qué pasa? Le digo. Te cuento que yo estaba perdido, estaba perdiendo el tiempo. Me doy de cuenta que realmente estaba perdido. ¿Por qué? Le decía yo. Porque no hacía cosas importantes, hacía cualquier cosa, ¿no? Estaba con el celular. Pero ahora con los jóvenes, con la iglesia, me doy de cuenta que Dios viene importante en mi vida. Escucha, yo me he sentido bien alegre ese momento, ¿no? Como papá. He tenido la oportunidad de que mi hijo se haya abierto su corazón y, hermanos, Dios nos permite de esta forma, ¿no? Nosotros, por medio de los siervos, de los guías, diáconos, evangelistas, seminaristas, los jóvenes, las diferentes actividades que tiene la iglesia, realmente fortalece mi hogar, mi familia, mis papis están bien, mi mami está bien, mi papi tiene 89 años, mi mami tiene 79, se llevan por diferencia, pero siguen caminando, siguen fuertes, porque ya tienen a Dios también. Mi padre, siempre me recuerdo de lo que me ha dicho un día, ¿no? Hijo, no podía leer, pero cuando tú me dijiste que le pide al Señor para leer la Biblia, he pedido, me decía, ¿no? Y he podido leer, me dice, porque ya no ve muy bien, a veces se le borra, pero pidiendo a Dios de corazón, clamando, nos da todo. Realmente nos da todo, porque yo he experimentado muchas situaciones, he experimentado a veces falta de trabajo, pero pidiendo a Dios, clamando a Dios, Dios nunca nos abandona, nos muestra muchas cosas hermosas. Y siempre, hermanos, nosotros oremos por las personas que están invitadas, por las personas que están escuchando, por los hermanos que quizás se han alejado, pero Dios los va a traer y los va a encaminar, ¿no? Y estoy muy agradecido porque mis hijos han encontrado ese corazón de Dios mediante los siervos, mediante las actividades de la iglesia. Yo doy gracias a Dios porque eso nos permite unir como familia nuestros corazones. Eso quería testificar. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias al hermano Rubén por compartirnos también un poco de su testimonio. Bueno, en esta noche llegó la hora más importante. Espero que todos los que nos están viendo puedan estar atentos, ¿no? Y abrir sus oídos y sus corazones. Vamos a invitar al pastor Andrés Lin para que nos comparta un poco la palabra. Buenas noches, hermanos y hermanas. Sí, cada miércoles aquí encontramos en zona sur. Sí, entonces, hoy día también miércoles con los hermanos culto de oración. Junto podemos pasar. Primero vamos a ver el libro de San Lucas capítulo 16. Hermano, todo tiene San Lucas capítulo 16, desde versículo 1 voy a leer hasta 13, voy a leer. San Lucas capítulo 16. San Lucas capítulo 16. Desde versículo 1 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron, hermanos? Sí, encontraron. Entonces voy a leer San Lucas capítulo 16. Desde versículo 1 voy a leer. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. ¿Y por qué? Ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero:
¿cuánto debes a mí? Amo. Él dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo la mayordomo malo por haber hecho sagazmente, y porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad y amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hasta versículo 13. Hemos leído una vez, pastor compartió sobre un misionero. Entonces, y estando en el seminario, los seminaristas, entonces Dios da ese corazón. Entonces, cualquier persona no ingresa al seminario. Algunos también piensan, seminario solo los fracasadores, los viles, también los fracasados no sirve, ahí va a ingresar al seminario. Porque mirando son viles, ¿verdad? Más y ricos, más y sabios, inteligentes está en el mundo. Entonces cuando ingresa a los seminarios se ve, ellos en verdad son fracasadores, así se ve. También son malos parece, también feos. Pero en realidad yo también en el principio pensando, pensé a la iglesia, ¿quién se va a la iglesia? Yo no sabía antes de conocer a la iglesia, ¿no? Antes de conocer a Dios. Entonces yo pensaba, ¿quién congrega a la iglesia? Los ancianos. Disculpe, ¿no? Según mi punto de vista, que soy joven todavía, puedo trabajar, tengo que trabajar, estudiando. Entonces no necesito ir a la iglesia. Entonces, ¿quién va a ir a la iglesia? Los ancianos. Los que no tienen fuerza, ¿sí? También necesita ayuda de Dios. Así yo pensaba. Pero yo también me fracasé en el mundo. Luego ya escuchando el evangelio, después de recibir la salvación, me quedé en la iglesia. Entonces estando en la iglesia, no solamente los abuelos, no solamente los ancianos. ¿Quién viene a la iglesia? ¿Quién congrega a la iglesia? ¿Sabe, hermanos? Ahí me daba cuenta, ¿sí? Los enfermos. Los enfermos ya vienen a la iglesia, ahí se cura, ¿sí? Los que enfermos, de físico también, del corazón, espiritualmente. Entonces, y ahí ustedes también han leído medio muerto, ¿no? ¿Sí? Un hombre estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó, encontró ladrones. Entonces ahí se quedó medio muertos. Entonces encontró, ¿verdad? ¿No? Samaritano, y todo echando aceite, vino luego y vendando, luego llevó por su cabalgadura. ¿A dónde llevó? Al mesón, ¿cierto? ¿No? Al mesón era. Entonces ahí entregó también al mesonero era. El mesón es iglesia, ¿verdad? ¿No, hermanos?
Sí, iglesia es. Entonces ya, ¿quién ya congrega a la iglesia? ¿Quién se queda en la iglesia? Enfermo, medio muerto se queda. Entonces ese medio muerto a través de samaritano y llevó al mesón, hasta dando dinero, ¿cierto? ¿No? Cuando vuelva, si cuando necesita más, devolveré. Luego ya se va. Entonces ese enfermo, medio muerto, estando en el mesón, a través de ese mesonero, cuidando, protegiendo, ya se sana, no se sana. Sana, ¿cierto? ¿No? Sanándose, entonces ya normal era normal. ¿Hasta cuándo va a quedarse en el mesón? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a recibir esta protección de mesonero? Hasta que se sane, ¿cierto? Cuando se sana todas sus heridas, ya se curó, entonces ya él muy aburrido era. ¿Sí? Sano es sano. Desea, creo, que salir afuera, ¿no? Y hacer, trabajar libremente. Entonces, ¿quién se queda en el mesón, en la iglesia? Ese mesón es iglesia. Entonces, mirando en la iglesia, ¿quién se queda? Los enfermos graves. Entonces, ustedes iré vuelta, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿quién se va al hospital y luego regresa? ¿O quién se queda en el hospital? Enfermo grave, ¿cierto? Se queda en el hospital, era. No está grave y sale y se va al hospital luego. Sale, ¿cierto, hermanos? Entonces, ¿verdad? ¿Quién se queda en la iglesia? Era enfermos graves. Entonces, mi persona también, pensando enfermo grave, era grave. Yo vivo en la iglesia. ¿Ustedes viven en la iglesia? No vive, ¿cierto? No tan grave, no necesario. Pero me siento, ¿verdad? No en la iglesia, los que viven en la iglesia. Grave era. ¿Sí? Sin iglesia ya no se puede. Entonces, un tiempo mirando a algunos hermanos también pensando, los seminaristas, y ellos fracasados, hay piles, pero en realidad no ingresa ellos. Así se ve. ¿Quién ingresa entonces al seminario, hermanos? ¿Quién ingresa, hermanos? No tiene caminos. Los que recibe el corazón de Dios. Dios da a Dios. ¿Sí? Entonces, recibiendo el corazón de Dios, solo ellos pueden ingresar. Dios no da, jamás no se puede ingresar. Dios ya tiene que dar. Según mi punto de vista es, en verdad no quiero aceptar a algunos seminaristas. Pero pensando, había miles de hermanos. Pero miles de hermanos ya ahí trabaja, ¿cierto? Ahí se queda. Pero porque justo ellos quieren ingresar. Porque Dios ya dio era. ¿Qué dio Dios? Dio ese corazón. Entonces yo también pensando, según mi punto de vista, creo que ese seminarista, ese joven, no puede ser. ¿Sí? Va a tener problemas, va a sufrir. Pero también pensando, ese joven, ese hermano, no de ellos, sino Dios era Dios. Recibiendo el corazón de Dios, aceptamos. Entonces, estando en el seminario, muchos desean servir el evangelio, luego también ser evangelista pastor. Rápido quiere salir, luego quiere predicar el evangelio. Entonces, una vez pastor te explicó sobre un misionero. Entonces, estando en el seminario, luego levantó como un misionero, envió a otros países. Entonces, pastor enviando a ese misionero estaba muy feliz. Dios me está usando, Dios trabajando en mi vida. Entonces, Dios me dando una oportunidad. Luego él ya viajó a tal país que llegó, la misión envió. Llegando en ese país, ese misionero trabajaba duro, dice, duros. Ya ustedes también cuando trabajan, ¿quiere fracasar o quiere lograr?
quiere lograr, ¿cierto, no? Donde sea, quiere escuchar, ay, fulano hermano, trabajando bien. Después de llegar a usted, a mi negocio, mi empresa creciendo. Ya la mayoría eso quiere escuchar, ¿cierto? Nadie quiere escuchar, ay, usted que llegó, desde ahí nuestra empresa, y, miserable, fracasando, ganando poco. De vez en cuando visitamos, yo y mi esposa, fuimos al restaurante. Cuando llegando no había nada, nadie. Pero justo mi matrimonio llegando, comiendo, luego ya sigue entrando personas. Entonces, ya hablamos, somos benditos, era. Somos benditos, ¿por qué bendito? Sí, antes de llegar no había nadie, pero ya llegando nosotros, sigue ya, estaba llenos. Mi amor, somos benditos, parece. Nosotros llevándose la bendición, ¿no? Pero algunos contrario era, estaba mucha gente, pero entrando y sigue saliendo ya la gente. Entonces algunos lleva era el sol, donde vaya sol, sigue sol, ¿cierto? Alumbra. Alguien lleva nube negra, ¿sí? Donde vaya siempre llueve, tal vez. Entonces hay ese misionero también llegando como misionero en tal país, quería predicar, quería pastorear muy bien, esforzaba a muchos. Entonces, echando el corazón, iglesia creció, recibiendo la salvación, aumentando muchos miembros, iglesia creciendo. Estaba muy feliz, contento. Así pasó años, pero pasando años de repente se enfermó. Entonces ese misionero no podía entender. Ese misionero ya predicando el evangelio, ¿cierto, hermanos? Predica el evangelio, salvando a las personas, pero se enfermó y no podía sanar. Más peoró era. Entonces ese país tampoco estaba bien como ese de medicina, los médicos, hospitales, también no estaba bien. Pero pasando el tiempo no sanaba, sufría, ¿sí? Tenía muchos dolores. Entonces no quería avisar a Corea. ¿El qué quería avisar? Pastor, iglesia está creciendo. Los hermanos, ¿no? También recibiendo la salvación, quería informar, avisar. No quería avisar sobre su enfermedad. Pero ya no podía aguantar, ¿sí? No podía sanarse, tenía muchos dolores, ni modo, ya avisó a Corea. Entonces el pastor dijo, regresa a Corea. Entonces los misioneros cuando escuchando que retorne, ¿qué sentirá, hermanos? ¿Qué sentirá, hermanos? Fracaso, ¿no? Fracasado era, se siente fracasado. Ese misionero también, si no quería, pero años trabajando, sirviendo el evangelio, finalmente se enfermó. No podía entender ese misionero, ¿sí? ¿Qué está haciendo ahí? No está cometiendo pecados, solo sirviendo el evangelio, llevándose, esforzando para esto era. Entonces en el principio, iglesia estaba bien, creciendo, los hermanos aumentando, pero de repente se enfermó. Desde ahí orando a Dios, tampoco sanaba. Estaba mal, más peor, tenía muchos dolores en el cuerpo. Llamando a Corea al pastor llamó, vuelva a Corea. No quería, dice ese misionero. Si se puede mejorar allá en su país, quería quedarse. Pero sanaba, no sanaba. No sanaba, ni modo. Regresó a Corea. Regresando a Corea, ese misionero expresaba, te explicaba, era mucha queja porque yo en África ese país, África. En África las condiciones no estaban bien, ¿sí? Entonces teniendo esas situaciones echaba todo el corazón, predicando, recibieron la salvación, pero ¿cómo Dios me permitió esas enfermedades? Luego tenía mucho dolor, sufría. Entonces ese misionero llegando en Corea te explicaba ante pastor, ¿qué hice yo? Yo no cometí pecado,
solo predicando el evangelio, sirviendo, porque Dios me permitió esas enfermedades. Y sacaba ahí quejas, murmuraciones. Entonces el pastor, escuchando, preguntó a esos misioneros: sí, hermanos, ¿usted sabe por qué, con qué propósito yo envié a usted? Preguntó era. Entonces ese misionero, escuchando: pastor me preguntó. ¿Qué me preguntó? ¿Con qué propósito yo te envié? Entonces ese misionero pensó: la iglesia, la misión, ¿por qué yo envió a mi persona a África? ¿Por qué envió? ¿Por qué envió? Sí, ya predicando el evangelio, la gente reciba la salvación, ¿cierto? Iglesia creciendo, mucha gente recibiendo la salvación. Entonces ese misionero también respondió, era: sí, pastor, me envió para que yo predique el evangelio. La gente recibiendo la salvación es el evangelio, ya divulgue. Entonces el pastor, escuchando: no es, dice, hermano, no. Yo envié para que fracase rápido. Rápido que fracase, rápidos. Entonces el pastor, después de enviar a ese misionero, esperaba. ¿Qué esperaba? Pastor, difícil. Me fracasé, ¿qué voy a hacer? Me siento muy difícil, ¿qué voy a hacer? Ya, pastor esperaba, era esa llamada. Pero ese misionero, llegando en África, tantos años esforzaba, trabajaba, duros. Años pasó. Luego finalmente se enfermó. Ya no podía estar más. Recién llamó, era: pastor, ya no puedo. Me enfermé. ¿Qué voy a hacer? Regresa rápido, dice. Luego, regresando a Corea, ese misionero sacaba era queja, murmuraciones. Estaba muy difícil. Solamente yo, echando, trabajando para el evangelio, me permitió esa enfermedad. No puedo entender. Me duele mucho. Y te explicando ese misionero. Después escuchar al pastor, dijo: ¿por qué enviamos a usted? ¿Y por qué enviamos? Pastor, ¿por qué envió ese misionero? ¿Por qué envió? Que fracase era, fracase. Pero ese misionero, ¿con qué corazón se fue allá? Oh, no quería fracasar. Yo quería lograr, ¿sí? Quería predicar bien, ¿sí? Va a crecer iglesias. Y echaba trabas duros. Tenía otro corazón. Entonces ese misionero, llegando allá en África, aún tenía muchas dificultades. Aguantaba, soportaba todos, porque él quería, ¿qué quería? Quería lograr. Entonces eso quería mostrar. Echaba. Aún llegaba muchos problemas, dificultades, pero no avisaba era. Pero finalmente ya fracasó. Entonces recién pastor, ¿sí? Y preguntando: ¿por qué nosotros la misión también? Pastor, mi persona envió a usted, ¿por qué envió allá? El propósito del pastor es que fracase era. ¿Puede creer, hermanos? ¿Cómo puede hacer así que fracase? Entonces el pastor explicaba era: Dios me ha enseñado, dice, tantos años Dios me guió, me enseñó. Yo también fracasé bastante, ¿sí? Sirviendo el evangelio. Ahí aprendiendo, Dios me guió, me enseñó. Entonces, hermano, no puede ver cómo Dios me bendice, me trabaja. Entonces yo cuando usted estaba en el seminario, yo quería enseñar cómo Dios bendice. La vida de creencia, cómo es, quería enseñar. Pero muy raro era, los seminaristas escucha, no escucha. No escucha, ¿sí? Tiene mucha esperanza, fuerza, ¿sí? Me envía un país como misionero, me levanta como evangelista y voy a predicar, voy a servir, voy a mostrar. Ya ese pensamiento tenía. Entonces Pastor Oxpac no quiere enseñar, pero ellos escuchan, no escucha. No escucha. Yo puedo hacer, puedo lograr.
me envía a tal país, siendo misionero, ya yo puedo predicar el evangelio. Entonces el pastor tanto tiempo, años ya enseñando, no entra, ni modo es, levantando, luego ya enviamos, ¿sí? Ya vaya allá, luego predica, según tu manera, según tu pensamiento, ya sucede, no sucede. Enviando, en verdad, si se enfermó, se enfermó. Y fracasando, ese misionero regresó, hermanos. De vez en cuando nosotros no podemos entender por qué ya Dios permita en nuestra vida. Ustedes también, de vez en cuando sucede, ¿no? Pregunta ante Dios. No entiendo, ¿por qué ya Dios eso me permitas? Ustedes también pregunta a Dios algunas cosas, algunas situaciones. Pregunta. Yo también. Ya cuando ya no entendemos, no entiende el corazón de Dios, ahí llega sufrimientos. Como ese misionero, ¿sí? Con ese corazón, sí viajó a África, años trabajando duros, aún llegando dificultades, ¿sí? Problemas, no avisando a Corea. Él soportando y él todo echaba. Luego, después de fracasar, regresó a Corea, enfermo era. Entonces, mientras yendo al hospital, luego curando, ahí en Corea podía entender, conversando con pastor, a la misión, al pastor me envió para que yo fracase rápidos. Ya fracasando ese misionero, ¿qué hace? Me fracasé, mi persona no puedo hacer bien. Recién un corazón muy humilde, luego consulta y pregunta. Una persona ya fracasado, entonces esta persona fácilmente puede preguntar, porque no puedo, yo fracasé. Entonces, ahí acercándose del pastor, cualquier cosa preguntando, recibiendo la guía. Pero antes ese misionero ya no podía acercarse fácilmente. ¿Por qué? Yo puedo predicar. Yo puedo también, predicando, ahí en África puedo hacer. Entonces no es necesario llamar y preguntar. Pero ese misionero tantos años sufriendo, luego ya fracasando, volviendo a Corea, en verdad mi persona fracasada no puedo. Llegando a ese corazón recién, fácil. ¿Qué fácil, hermanos? ¿Qué fácil? Acercarse del pastor. Antes estaba muy difícil, pero fácil, cualquier cosa preguntando, luego recibiendo las guías. Ese misionero nuevos, después de sanar, luego de nuevos, se fue. Entonces, muy diferente que antes. Antes, él soportaba, él aguantaba. Luego, él echaba todo para lograr y solucionar. Pero ya después de fracasar una vez, luego experimentando, luego conociendo el corazón de pastor siervo. El siervo desea que se acerque. Luego recibe la guía, cualquier cosa consultando. Ahí también el pastor quería apoyar. Luego nuevamente ya viajó a África. Entonces ahora cualquier situación viene ese misionero, ya muy diferente. Cualquier situación ese misionero, ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿No? Yo no puedo, yo ya fracasé, yo ya experimenté. Cuando llega algunas dificultades, ese misionero rápido llama. Pastor, tenemos esa dificultad, ¿cómo hacemos? Hermano, no se preocupe, en ese caso, ya así hacemos. Entonces ese misionero ya recibiendo esa guía, también esta palabra del siervo, y podía avanzar. Muy diferente que antes, diferentes. Ya esta noche también hemos leído San Lucas, ustedes pueden ver San Lucas capítulo 16, esta noche hemos leído. Ya encontraron, ¿no? San Lucas capítulo 16.
Ya dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Entonces aquí a través de un mayordomo hablando a sus discípulos, Jesús. Entonces había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus ya bienes. Entonces un señor, un rico también tiene un mayordomo. Entonces ya dando un cargo mayordomía, ¿cierto? Ese mayordomo dirige ese bienes del dueño, ese rico es. Pero ese dueño escuchó. ¿Qué escuchó, hermanos? ¿Qué escuchó? Malgastando, ¿cierto? Disipador de sus bienes. Malgastando era. Ese dueño se enojó era. Imagínense, sus bienes están malgastando era. Entonces usted también, ¿qué haría? Quiere votar, ¿cierto? Es malo era, él pierde mis bienes. Entonces también llamó. Ya ven, mayordomo, luego habló. ¿Qué habló? Vamos a ver versículo 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Te cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces ese dueño se enojó, luego llamando, escuchando, está malgastando. Es malo es usted, yo dando ese cargo, luego aquí, dirigiéndose, echando todo el corazón, ya puede mejorar. Pero ¿cómo puede vivir así? Escuche que está malgastando. Entonces cuenta a mí sí, cuenta a mí. Luego déjate, dice, déjate. Entonces ese mayordomo, escuchando la voz del dueño, podía pensar. Ya versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya hermano, ese mayordomo, ya aquí leyendo la Biblia se nota. Entonces ese mayordomo teniendo un cargo en esa casa, un señor rico era. Ese señor rico entonces tiene todas las cosas, tiene en su casa, ¿cierto? También muchos esclavos, siervos tiene, porque rico es. De ahí levantó entre los siervos un mayordomo, jefe de todos los siervos. Como jefe era jefe, ¿cierto? Como una empresa hay un jefe, imagínense. Entonces, ¿cómo puede vivir ese mayordomo en esta casa de ricos? ¿Cómo puede vivir? No falta, ¿cierto? No falta nada era. Jefes, una palabra, entonces los siervos se mueven, hace todos. Solamente ese mayordomo que hace, supervisar, luego exhortar era. Ven acá, ¿qué está haciendo? Ya limpia rápidos. Luego supervisar, chequear. Pero ya ese dueño un día llamó, luego escuchando malo era. Él estaba malgastando mis bienes. Y cuénteme, luego va, si dejar tu cargo, dice, cargo. Recién pensó, dice la Biblia. Aquí ya vamos a ver. 3, ¿no? Entonces el mayordomo dijo para sí, dice, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Entonces ahí recién ese mayordomo pensaba, ¿cierto? Cuando quita mi mayordomía, ¿qué haré? Y está pensando. Entonces, leyendo la Biblia, cavar. ¿Qué quiere decir cavar? Cavar, cavando a la tierra, como albañil de la construcción puede ser. Cavar a la tierra, ay, ¿sí? Soy viejo, no tengo fuerza. Ay, no puedo. Luego, ya mendigar. Sí, ya necesita mantener, comer, ¿cierto? Mendigar. Mendigar me da vergüenza. Entonces, cavar tierra no tengo fuerza. Ah, no puedo. Entonces, ¿cómo voy a ganar para mantener? Voy a pedir como mendigos en la calle, así, por favor, sí, pidiendo, ay, imaginándose,
no puedo, dice, no se puede. ¿Por qué no puede? Me da vergüenzas. Ya, hermanos, sí, entonces ese mayordomo pensando se daba cuenta, dice, versículo ya 4. Ya sé, dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Entonces ese ya mayordomo pensaba. Pensando se daba cuenta, yo haré en esa manera, así yo haciendo, cuando me quita mi mayordomía, ellos me invitarán a su casa, dice. ¿Qué manera está pensando ahora? ¿Qué manera está pensando? ¿Ya puede entender, hermanos, de esa parte? Sí, él pensó mayordomo era, porque dueño ahora quiere quitar mis cargos. Quitando mi cargo, ya yo no puedo trabajar más. Entonces, ¿qué haré yo? Ay, dice, entendió ahora. Eso haciendo, los que debe, ¿cierto? Me va a invitar a su casa después de perder mi trabajo, mis cargos. ¿Qué manera es, hermano, ese mayordomo pensando? ¿Qué manera es? En su Biblia, ¿cómo está escrito? Después de saber ese mayordomo, ya visitó, ¿cierto, no? Sí, a los deudores, del dueños. Luego, ¿qué hace? Disminuye de la deuda. Ya muy malo, ¿cierto? Muy malo era. El dueño, ¿por qué se enojó? Ya, ¿por qué el dueño quiere quitar su cargo? Porque está malgastando era. Luego ya ahora ya voy a quitar tu cargo era, malo es. No puede trabajar en mi casa, voy a votar. Entonces él pensaba, perdiendo mi trabajo, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a mantener? ¿No? ¿En qué manera? Acabar a la tierra, no tengo fuerza. A mendigar, qué vergüenza. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pensando, esa manera haciendo, mi vida será mejor, ¿no? Cuando pierde mi trabajo, me va a invitar a sus casas. Esa manera, qué raro era. ¿Sí? Hablando, ven, ¿cuánto debe? A mi dueño era 100. Entonces 100, escríbete ahí. ¿Cuántos? 80 era. Disminuyendo. Más pierde, ¿cierto? ¿No? Ese mayordomo parece loco, es cierto, malos. Luego también llamando otros deudores, también, ¿qué hace? ¿Qué hace? También misma manera, disminuyes. Entonces ese ya mayordomo visitando y llamando cada deudores del dueños, luego hace un trabajo. ¿Qué trabajo? Disminuyes, hermanos. Ya ese mayordomo está haciendo bien o no está haciendo bien. Ya según ustedes, ¿no? Según punto de su vista, ¿cierto? Ese mayordomo está haciendo bien o no está haciendo bien. ¿Ya está haciendo bien? Creo que el dueño va a enojar más peor, ¿cierto? Más peor era, más peor. Pero muy raro era, muy raro. Ese dueño escuchó otra vez. Ese mayordomo, ¿qué está haciendo? Disminuyendo deuda de mí, ¿cierto? Ya vamos a ver versículo 8 tiene, hermanos, 8. El versículo 8 tiene. Ya junto vamos a leer junto, ya. El versículo 8, 1, 2, 3. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Sí, ese dueño llamó. Para mí era, ese mayordomo está perdiendo mis bienes, ¿cierto?
Entonces yo voy a enojarme, ¿cierto? Mejor insultando. Luego ya va a botar, echará de mi casa. Pero ese dueño, muy raro era. Alabó, dice. Aleluya, amén, dice. Aleluya, amén. ¿Mm? En Corea hay un pastor muy extraño. No puedo olvidar jamás. Yo era staff. Trabajando duro, tal vez olvidamos la hora de comer, porque trabajando, ¿no? Tiene que hacer, acabar, terminar. Entonces, olvidamos la hora de comer era. Entonces, todo ya llevo. Ay, pastor, tenemos hambre, dice. Ese pastor escuchando, responde a no sé qué, responde. Aleluya, amén, dice. Tengo hambre, pastor, ¿qué aleluya es? Por eso, amén, dice aleluya. Está corriendo, era corriendo, en la noche no se ve. Pero rápido. ¡Fuck! Se cayó, era algo había. Se cayó. Entonces le duele, quería salir, y insulta, rabias. Pastor, ¿qué pasó? Ahí se cayó, era. Aleluya, amén, dice. Alabamos al Señor. ¿Qué alabamos al Señor? Dice. Entonces, contrario ese pastor. Entonces, muy chistoso, ¿verdad? ¿No? Muy chistoso. Cuando usted fracasa, entonces, y practique en su vida. Cuando ya, si fracasando, mi empresa, aleluya, amén, Dios. Entonces, muy raro ese pastor. No puede entender en el principio, ¿sí? Entonces, pero después escuchando, ¿no? Aún pasa, ¿cierto? Pero Dios va a recuperar, ¿cierto, hermanos? Ya Dios va a solucionar. Por eso, confiando en esto, aleluya, dice, aleluya. Aún se cayó, pero Dios eso va a recuperar. Por eso así hablaba. No sé si ese dueño también será igual que ese pastor. Perdiendo sus bienes, sus dineros. Pero alabó, dice, alabó. Alabándoos a ese mayordomo era, malos. Versículo, vamos a ver. 8 no hemos leído, ¿cierto? 8 tiene. Y alabó, él amó al mayordomo, malos, por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Lúcifer, hermano. San Lucas capítulo 16 leyendo, sale ese sobre mayordomo, mayordomo era. Mayordomo sirviendo en la casa de amo, dueño era, dueño. Entonces capítulo 15, San Lucas capítulo 15 leyendo, antes de empezar, San Lucas capítulo 16 sobre ese mayordomo, sale, ¿qué historia sale? San Lucas capítulo 15, antes de esa historia, mayordomo malo. ¿Qué historia sale en su Biblia? Hijo pródigo era, hijo pródigo. Sobre hijo pródigo ya conoce, hermanos. Él confiando en sí mismo, si se fue lejos, agarrando ese bienes de sus padres. Se fue lejos, luego él quería lograr, pero él malgastó todo, era malgastando todo dinero. Cuando ya perdió todo dinero, llegó justo hambre en ese pueblo. Entonces quería buscar trabajo, no había, ¿sí? Entonces ahí él estaba trabajando, apacentando, cuidando, apacentando los cerdos. Pero no había comida. Luego finalmente él estaba casi punto de morir, ¿cierto? Punto de morir era morir. Pero recordando a la casa de mi padre, los jornaleros, ¿cómo come ellos? Abundante comer. Entonces recordando los jornaleros de la casa de mi padre, ellos cómo comer. Pero yo estoy aquí, estoy muriendo. Se arrepintió. Después de arrepentirse, él regresó a la casa de su padre.
Antes de regresar a la casa de padre, él decía, ¿qué decía? Yo no soy digno de ser llamado hijo, era su hijo. ¿Sí? Entonces su corazón se bajó mucho. Porque él es digno, era digno de, no soy digno de recibir ese llamado. No soy digno de ser llamado hijo, era hijos. Entonces bastante humilló su corazón. Luego, regresando a la casa de su padre abrazando, besando, luego, como trataba hijos, ¿cierto? ¿No? Hijo era hijos. Igual, hermanos. Isaías capítulo 53 leyendo, todos nosotros descarriamos, dice, como ovejas, pero como más Jehová. Y cargó en Jesús nuestro todos pecado, dice, pecados. Como somos hijo pródigo, hermanos, nosotros, según nuestro deseo de la carne, vivíamos este mundo, era cometiendo pecados, pecaminosa. Pero nuestro Dios, cuando nosotros regresando a nuestros Padre Dios, Dios todo perdonando, acepta, ¿cierto, hermanos? Cargando en Jesús nuestros todos pecados. Por eso ya regresando hacia Padre, arrepintiéndonos, ay, si soy malo, era. Como igual que ese hijo pródigos. Entonces regresando a su padre, aceptándonos. Ahí nosotros, hermanos, vivíamos, este mundo es, descarriamos con esas ovejas, según nuestro deseo, viviendo, cometiendo pecados. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros pecados cargando en Él, luego limpió, perdonó nuestros todos pecados. Entonces, a través de la historia de hijos pródigos explicaba, como nosotros, ¿cierto? Éramos pecadores. Pero después de arrepentirnos, luego volviendo a Dios, a nuestro Padre, Dios acepta o no acepta. Acepta. Ustedes también, después de arrepentirse y volvieron, escuchando el Evangelio, recibieron la salvación, ¿cierto, hermanos? ¿Ustedes todos ya recibieron la salvación? Un tiempo nosotros también, igualito era, hijo pródigo era, confiando en nosotros mismos, luego desechando a nuestro Padre la palabra de Dios, vivíamos en el mundo. Llegando a un punto de esa situación, punto de morir era. Estoy muriendo. Los jornaleros en la casa de mi Padre abundantemente comen. Pero mi persona aquí, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy muriéndome, según mi orgullo, según mi deseo, siguiendo, me fracasé, miserables. Ahí arrepintiéndose decidió regresar a la casa de padre. Regresando, sus padres no exhortó, ¿cierto? No exhortó, esperaba tantos sus hijos, desde lejos, corriendo, abrazándolos. Luego, ¿sí? Nuevos calzados, vestidos, anillos. Luego también, matando, ¿no? Becerro gordo, regocijamos, dice. Hermanos, nosotros también igual éramos como hijos pródigos, confiando en mí mismos, nosotros vivíamos este mundo. Entonces, a través de diferentes situaciones, humillando nuestros corazones, ahí arrepentimos. Después de arrepentirnos, otra vez volviendo, escuchando la palabra de Dios, recibimos la salvación. Amén, hermanos. Ya luego, ya capítulo 16, ¿qué empieza? Mayordomo era mayordomo. Mayordomo, ¿dónde está? En la casa de dueño era. Dios cargo era cargos. Dando ese cargo en la casa de dueños, luego, ¿cómo vive? Vive era felizmente, era jefe. Felizmente ya viviendo. Pero, ¿cómo está llevando ese mayordomo? Malgastando, perdiendo. Ya ustedes también recibieron la salvación. Vive en la casa de amo, nuestro Padre Dios era. Dios dio ese cargo tan grande.
ese poder ha dado era, ¿sí? Es el Evangelio dando a nosotros. Pero alguno dice, vive, ¿qué vida lleva? Perdiendo era. Malgastando era. Entonces el dueño se enojó. Ya hermanos, después de recibir la salvación, nosotros también, Dios dejó en la casa de aquí dueño, rico era, dando hasta cargo era, viviendo cómodamente, felizmente. No necesita era esforzar tantos, solamente cuidando, supervisando, mantener, ¿cierto, hermanos? Pero ahí el dueño se enojó, luego quiere votar ahora, ¿sí? ¿Cómo podemos saber, hermanos, igual que ese mayordomo? Parece escuchando esta palabra, somos mayordomo, era mayordomo. ¿Quién somos, hermanos? Usted mayordomo, ¿verdad? Mayordomo, ¿eh? Esta noche Dios está hablando. Ven acá. ¿Qué dice? Escuche que usted está malgastando. ¿Sí? Desde hoy día ahora. Vete, dice. Sálganse de mi casa. Si Dios hablaría, ¿qué haría ustedes? Quita todo de usted que tiene ahora. Esta noche Dios ya quita, ¿sí? Porque usted es muy malo. ¿Por qué malo? Malgastando era. Dios ha dado era. Ese grande salvaciones. Además, cargo Dios era, cargos. Que pueda llevar ese evangelio. Pero esta noche Dios habla. Ven, escuche que usted es muy malo. ¿Por qué malo? ¿Qué está malgastando ustedes? ¿Qué está malgastando? Hermano Rubén, ¿qué está malgastando? No predicar, no unirse. Ese mayordomo esta noche también leyendo, sí, el dueño es su amo, ese no. Recién él se preocupaba, antes tranquilo era, tranquilos. Porque estaba viviendo bien, tranquilamente. Aunque soy mayordomo, esclavo, siervo, pero su vida no tanto tenía dificultades. Pero ahí el dueño, amo, se exhortando y quiere quitar ahora sus cargos. Pensando, perdiendo todos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pensando, recién se daba cuenta. Eso voy a hacer, dice, eso haciendo, cuando yo pierdo mi cargo, me va a invitar a sus casas. Entonces, invitando a mí, a sus casas, por lo menos me va a invitar comida, su cama, me va a invitar. No puede rechazar a mí. Ay, bueno, eso haré. Luego llamandos, luego los deudores, ¿qué hace? Disminuye. Entonces nosotros mirando lo que está haciendo ese mayordomo, es malo, era más peor, ¿cierto? ¿No? Está dañando más peor, ¿cierto? Al dueño. ¿Cierto, hermanos? Pero qué raro, dueño otra vez ya. Ven acá. ¿Sí? Yo veo que usted cambió, se arrepintió. Está haciendo muy bien. ¿Sí? Vale la pena exhortar. Entonces, alabando, dice, alabó, exaltando este mayordomo. Una pregunta, hermanos. Según nuestro punto de vista, disminuyendo sus bienes, está mal. Pero ¿por qué dueño alabó, sí, alabó ese mayordomo, hermanos? ¿Por qué alabó? ¿Alguien sabe? ¿Por qué alabó? Porque la Biblia así está escrito, ¿cierto? Y todo así está escrito. ¿Por qué alabó? Mejor no preguntar, hermanos, ¿cierto?
Solo hablar. ¿Sí? Mejor es así. Yo pregunto, hermano, también responder. ¿Sí? ¿Por qué alabó ese dueño? Porque mirando, leyendo, está perdiendo más bienes su dinero. Porque alabó, luego exaltó ese mayordomo. Está ganando. Sí, así, chao. Pensando, va a encontrar. Va a encontrar. Por eso la Biblia es muy bueno, ¿sí? Ayuda a pensar, hermanos. Aunque no sabemos por qué el dueño exalta, ¿no? Ese mayordomo era. Cuando ustedes exaltan a sus hijos, cuando trae su punto 100 puntos, cuando trae 0 puntos, ya cuando exalta a su hijo, 100 puntos. Porque cuando 100 puntos, desea, los padres desea que sus hijos tengan puntos 100 puntos, ¿cierto? Encaja. Mi corazón, yo deseo, justo mis hijos también, ya 100 puntos, ¿cierto? Entonces, esposa de toda la tarde, todo el día trabajando afuera, esposa desea, regresando a mi casa, mi marido no, todo limpiando, hasta cocinando todo en la mesa, ¿sí? Ya cocina, ya sirviendo. Entonces, esposa llegando su esposo, todo limpiando en la mesa, ya, ¿qué está haciendo? Preparando comida, ¿cierto? ¡Wow! ¿Cómo sabía mi corazón, cierto? Al ver, abraza y besa, era. Mi amor, qué guapo, ¿sí? Cuando exalta, cuando él alaba, ¿hace bien? Hablando, cuando, como tiene mismo corazón. Yo deseo, ¿no? Yo quiero. Justo esta persona también ya hace, ¿no? ¡Ay, qué bien! Dice, ¿no? Gracias. Dueño, ¿por qué alabó entonces? Ya, dueño, ¿por qué alabó ese mayordomo? Aleluya, aleluya. Amén, hermanos. Eso era eso. Después de recibir la salvación, hermanos, ¿sí? Cuando nuestro dueño, nuestro Dios, alaba. ¿Cuándo alaba hacia nosotros? ¿Cuándo exalta a nosotros? ¿Cuándo? Cuando echando muy bien, cuando sirviendo bien, trabajando bien, ningún domingo falta, congregando todos los domingos. Entonces nuestro Dios, aleluya, amén. Ay, yo voy a bendecirte. Así va a decir. ¿Cuándo entonces nuestros amos, nuestros padres, Dios, va a alabar a nosotros, a ustedes? ¿Cuándo? Cuando tenga mismo corazón, hermanos. Tiene que saber. Tiene que saber, hermanos. Ese mayordomo en el principio malgastando, pero en la Biblia no está escrito. No está escrito en qué manera está malgastando. ¿Qué quiere decir, hermanos? En el principio este mayordomo no tenía mismo corazón de dueño, ¿cierto? Entonces todo lo que hace ese mayordomo, esfuerza, levanta tempranos, luego también limpia, casa, dirija bien, pero con otro corazón de dueño hace eso es malgastar, era malgastar. ¿Qué quiere decir? El dueño va a llamar a ustedes, luego va a votar. Cuénteme, ¿sí? Malgastando ese maldito es, vete de mi casa y vota, dice, vota. Sufre y pierdes. Ya los hermanos, nuestra vida también, después de recibir la salvación también, igual hermanos. Muchos hermanos desean servir, agradar a dueños, a nuestros padres. Ese mayordomo también creo era. Sí, siendo esclavo, siervo, luego ese dueño dio era un cargos altos.
comparando con otros esclavos, siervos, su vida más cómodo. Puede comer, puede dormir. Luego, según su palabra, se mueve. Varios siervos. Una vida es cómoda, era. Dios ha dado. Yo también veo, hermanos, esta noche todos los hermanos, aunque es cierto, falta muchas cosas. Pero ¿quién falta comida? ¿Alguien falta comida, hermano? No tiene. ¿Tiene comida? Ya usted tiene ropa. Parece todos tienen. Nadie desnudo, ¿cierto? Todo ya tiene. Usted en la calle duerme. Nadie. Tiene esposa, tiene hijos, todo. Ya nadie ayuna, ¿cierto? ¿No? Aún difícil, tiene situaciones, todo ya tiene. Igual que ese mayordomo. Dios ha dado todos. Vive bien. Pero él, malgastando su vida es. Si malgastar es que es, hermanos, vivir con otro corazones. Otro corazón. Eso malgasta. Finalmente, dueño va a llamar. Porque malgasta, ¿quién va a gustar? ¿Sí? Dueño va a enojarse. Luego va a quitar. Cuente de mí. Luego deja tu cargo. Todo va a perder. Dice. Esa noche nosotros aquí sobre mayordomo. Capítulo 15. Hijo pródigo es. Después de ya volver a Dios, a sus padres, recibió tantas bendiciones. Nosotros también, hermanos, después de volver a Dios, arrepentirlos, recibimos la salvación. Luego, la gracia de Dios, también en el Evangelio, en la iglesia, vivimos con estas salvaciones. Entonces ahí ese mayordomo, esta noche leyendo, tenía otro corazón de sus dueños. Entonces, toda la vida que vive con otro corazón, sea como vive diligentemente, trabaja, levanta, hace todas esas cosas, ¿qué es? Malo. Dueños va a enojarse. Finalmente, dueño todo va a quitar, luego va a votar, hermanos. Entonces, recién, cuando quitando, perdiendo todo, recién, ese mayordomo pensó. ¿Qué voy a hacer? Luego, disminuyendo. Luego, justo ese dueño, ¿qué tenía corazón ese dueño? Ese dueño, ¿qué quería? Leyendo la Biblia. ¿Dueño qué quería? Disminuir, ¿cierto, no? Sí, disminuir. Disminuyendo los deudores, vivir felizmente. Entonces, ese versículo es más importante. No disminuir, más importante es conocer el corazón de dueño, hermanos. Nosotros esa noche también, hermanos, no conoce el corazón de Dios. Luego nosotros vivimos con toda la fuerza. Eso es malgastar, hermanos. Alguno dice, pastor, sirviendo todos los días. El evangelio es, ¿por qué pasa, dice, en mi vida? ¿Por qué eso sucede? Porque no conoce el corazón de Dios. Pero cuando tenga mismo corazón de Dios, ¿cómo es? Porque ese mayordomo, ¿cierto, no? Dueño alaba, qué bien, quédate ahí. Si trabaja, sigue conmigo. Igual, hermanos, si primeramente conociendo el corazón de Dios, entonces nuestro Dios todo ya permitiendo, dando. Una parte, Génesis tiene, hermanos, Génesis capítulo 3, versículo 1 voy a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Que Génesis capítulo 3 sale
como la serpiente, ¿sí? Como ese serpiente, como fue engañado, ¿cierto? Por Satanás. Pero la serpiente era astuta, era más que todos los animales del campo que Jehová. Satanás usaba entre muchos animales. Había muchos animales, pero justo ¿qué animal usaba Satanás? Serpiente era, ¿sí? Entonces una palabra astuta, ¿cierto? Él pensaba más inteligentes. Él pensaba ese animal, serpientes, más inteligentes, sabios, mejor que otro era. Hablando más correcto, confía era, cree en sí mismos. Entonces siempre, hermanos, en nuestra vida es Satanás, ¿quién más usa era? ¿Quién más engaña? Fácil. ¿Mm? Que confía, ¿cierto? Ah, yo soy mejor que otros. Ah, yo puedo hacer. Cuando una vez confía en nosotros, Satanás más fácil era más fácil. Que Satanás más inteligente, ¿cierto? ¿No? Una palabra vamos a leer. Libro de Salmos. Libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 9. Ya, el libro de Proverbios, capítulo 24, el versículo 9, encontraron, hermanos. Ya, aquí dice, el pensamiento del necio es pecado, era abominación a los hombres, el escarnecedor. Aquí una parte, el pensamiento del necio es pecado, dice pecado. Entonces, pensamiento del necio, ¿por qué pecado es? Porque muchas personas piensan pecado, ¿qué es pecado? Hacer malas cosas, ¿cierto? Pero aquí es el pensamiento del necio es pecador, era pecado. Mismo libro, poco más atrás también, Proverbios capítulo 28, hermanos. El versículo 26 tiene. ¿Ya tiene, hermanos? Ya junto podemos leer. Ya 1, 2, 3. El que confía en su propio corazón es necio, era. Hasta ahí nomás. O sea, el pensamiento de necio es pecado, era. ¿Qué quiere decir? Fácil era fácil Satanás engañar. Pensamiento de necios. Pero también declarando, ¿cierto, no? Capítulo 28, versículo 26. ¿Quién es necio, hermanos? ¿Quién es necio? Si esta persona verdaderamente necio dice, que confía en mí mismo, esa persona necio era. Satanás va a engañar fácilmente. Luego fácilmente va a destruir sus vidas. Esta noche nosotros San Lucas capítulo 16 acerca de ese mayordomo malo era malo en el principio porque estaba malgastando, porque tenía otro corazón de dueños. En la iglesia también, hermanos, cuando levantando cargo, entonces la mayoría quiere hacer bien. No tiene interés que, ¿por qué me levantó? Dice. No sabe, no tiene interés, solo quiere hacer bien. Luego cuando hace bien, feliz es contento. Pero cuando llega problema, nadie me ayuda. ¿Qué hace? Queja, murmura. Muy raro era, muy raros. ¿Qué es malgastar? ¿Qué es malgastar? Vivir era vivir, hermanos, esta noche con otro corazón de Dios. Con otro corazón de nuestros padres vive ese malgastar. Malgastar, ¿qué quiere decir? Va a perder todo, hermanos.
sus vidas. Pero gracias a Dios, ¿cierto? Ese mayordomo, ese dueño llamó, luego dijo, tú vas a perder hoy día a todos. Cuente de mí, dice, cuente, ¿cierto? Recién se daba cuenta. ¿Por qué dueño se enojó contra mí? ¿Qué será? ¿Qué será? Finalmente encontró. ¿Por qué se enojó dueño? Yo vivía con otro corazón. Entonces con otro corazón de Dios, ¿qué hace? Levanta temprano, lee la Biblia, predica el Evangelio, todo malgastar. Una vez pastor, ¿sí? Habló. Envíos, un misionero temporal, ¿sí? A otros países. Cuando enviando, ese misionero recibiendo corazón de la iglesia, del siervo, luego ya viajando a ese país, luego ¿qué hace? Predicando el Evangelio, sirviendo, aprende idioma, eso muy bueno era, ¿cierto, hermanos? Que recibiendo. Pero algunos misioneros temporales no tienen interés, solamente su deseo, ¿sí? Solamente sus propios corazones. Hay viajando a otros países. Hay predicando el Evangelio bueno, dice. Luego predica. Leyendo la Biblia muy bueno era. Aprender idioma es bueno. Pero con diferente corazón con otro corazón a que todas las cosas, hermanos, malgastar. Esa noche, hermanos, antes de hacer primero era conocer, ¿no? El corazón de Dios, recibiendo el corazón de Dios. Entonces Dios en su vida era alabándose, exaltándose. Toda parte Dios va a ayudar y bendecir. Esa noche hasta aquí, hermanos, compartimos, orando, terminamos. Dios Padre, después de recibir la salvación, Dios dejó en la iglesia dentro del Evangelio. Entonces esta noche hemos leído, escuchado también ese mayordomo malos. Ese mayordomo malos en el principio, sí, sin corazón de dueños, no tenía mismo corazón. Tal vez ese mayordomo sirviendo muy bien, levanta temprano, limpiando en las casas, dirigiendo los siervos esclavos. Luego también cada casa de deudores visitando, pidiendo que pague, devuelva para el dueño. Pero mientras viviendo, haciendo con otro corazón de dueños, ese malgastar finalmente va a perder todas las cosas. Dios Padre, esta noche también nosotros recibimos la gracia de Dios. Recibimos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los más importantes, muchos hermanos, desean servir, trabajar, agradar. Pero antes de hacer, más importantes, conocer el corazón de Dios, el corazón de las iglesias, uniendo, recibiendo, haciendo. Ahí nuestros amos, nuestro dueño verdaderos, va a exaltar, va a alabar. Muy bien, mi mayordomo está haciendo muy bien. Tú siempre te quedas en mi casa, siempre come conmigo. Luego nuestro amo verdaderos va a bendecir, va a usar largamente. Dios Padre, todos los hermanos que están zona sur, los hermanos, primeramente conociendo el corazón de Dios, ahí sirviendo, haciendo, Dios va a bendecir, Dios va a usar grandemente. Dios Padre, esa noche agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esa noche hasta aquí compartimos, hermanos. Muchas gracias al pastor Andrés Lin por compartirnos la palabra en esta noche. Bueno, vamos a dar los anuncios. Bueno, todos los domingos participamos de la prédica
predicación dominical con el pastor fundador de la iglesia, ¿no? Oxo Park, a las 18:30. También invitamos a los hermanos, ¿no? A los invitados que puedan visitar la página web de la Misión Buenas Nuevas y también poder escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio, ¿no? Que gracias al satélite Tupac Katari se puede realizar, ¿no? Y se puede transmitir por la radio. También todos nuestros cultos se están traduciendo a los lenguajes nativos, ¿no? Que es el quechua y el aymara, para aquellas personas que hablan el idioma. Bueno, hermanos, hermanas, esta noche, gracias por darse el tiempo de escuchar, ¿no? La palabra también y así culminamos este culto, ¿no? Gracias.